RCR, la red que comunica y une al Perú. Carlos, vamos a establecer comunicación a esta hora y le agradecemos la gentileza que tiene al ingeniero Juan Cheput. En su momento ha sido congresista y yo le agradezco la gentileza de compartir esta comunicación en un momento muy difícil, ¿no? Días aciagos nuevamente para el país, ¿no? Hace 20 años recordaba con Carlos hace unos momentos, ¿no? En septiembre también 2020. El 14 de septiembre. El 14 de septiembre conocimos un caso, el audio de Curi Montesinos con Alberto Curi Bumachar. Y ahora, septiembre del 2020, también conocemos audios que comprometen seriamente al presidente de la República, Martín Vizcarra. Ingeniero Juan Cheput, qué gusto saludarlo, muy amable. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, José? Un saludo también para Carlos, a sus órdenes. ¿Cómo analiza esta situación, ¿no? Hoy se han conocido 3 audios, ¿no?, que comprometen seriamente al presidente de la República y a su entorno más cercano, ¿no? En el caso de Richard Cisneros, ¿no? Pero un poco... Bueno. Sí, por favor. Bueno, hay un audio que es especialmente comprometedor, que si bien es cierto tiene que pasar las pruebas y peritajes del caso, no deja de tener un componente político muy grave, que se inscribe dentro de la lógica de un gobierno que desde hace mucho tiempo ha institucionalizado la mentira. No debemos olvidar que hay exigencias de gruesos sectores de la sociedad para que en materia de la pandemia diga si son o no son 70.000 muertos y no los 20 y tantos mil que dice el gobierno, o de la forma como no se aclaran las relaciones del presidente con sus amigos del tenis o con su círculo más cercano. Es en ese contexto que sucede lo de estos audios, que desde mi punto de vista van directamente a afectar la credibilidad del presidente. Por lo tanto, creo yo que si la credibilidad y la autoridad moral van a estar en juego, el Parlamento tiene el derecho a analizar si existe o no el fundamento para declarar la permanente incapacidad moral del presidente y vacarlo. En ese sentido, no hay que hacerle caso a aquellas personas que estoy viendo en algunos medios que señalan de que sería la catástrofe si en estos momentos hay una vacancia presidencial. Peores fueron los momentos del año 2000, cuando Valentín Paniagua asumió la presidencia y convocó elecciones. Acá ya están convocadas. Acá ya hay organismos electorales. No olvidemos que en el año 2000 se descabezaron los organismos electorales, se eligió a nuevas personas y aún así hubo un proceso electoral. Acá los organismos electorales están funcionando, no va a tener que haber cambio de las cabezas de esos entes y por lo tanto podría haber elecciones en el mes de abril sin ningún problema. Acá lo que está de por medio es la verdad. Si al Perú le conviene tener a un presidente que actúa de esa manera inmoral al frente del país durante los próximos 11 meses. Yo en lo personal creo que no puede estar al frente de un proceso electoral un presidente como Martín Vizcarra, que ha demostrado que tiene este comportamiento. Ese sería un grave problema para el país. Ahora, hay quienes argumentan, y usted lo acaba de citar, que no ha lugar a vacancia porque hay chuponeo. Pero, ¿amerita o no amerita una denuncia constitucional por incapacidad moral este hecho? Bueno, si fuera así, Vladimiro Montesinos no estaría preso y no hubiera caído Alberto Fujimori. Eso es en primer lugar. Acá se filtra un video y ese solo hecho, el hecho político, no el del mensajero ni cómo se logró, es el que se inscribe ya dentro de un contexto en el cual el presidente ha hecho de la mentira una suerte de institución, pues la practica permanentemente. No olvidemos que el comportamiento del presidente siempre ha sido buscar alejarse de las exigencias de la fiscalización. La gente se ha olvidado que Martín Vizcarra, cuando era ministro de Transportes, prefirió renunciar al ministerio antes que enfrentar a la Comisión de Fiscalización por el tema chinchero. Prefirió irse a Canadá, prefirió renunciar. Igualmente ahora prefiere responder por escrito lo que otros presidentes han hecho en persona. Entonces, este audio lo afecta directamente y acá hay que analizar el hecho político. Por favor, el peritaje, si fue o no chuponeo, lo que sea, es marginal. Lo que interesa es el contenido, y el contenido es muy grave. Es el jefe de Estado quien está obligado a cumplir y hacer cumplir las leyes, quien busca sabotear un proceso de investigación en el Congreso.
y de por medio hay una serie de afirmaciones que se tienen que investigar indiscutiblemente. Y eso que no estamos hablando de lo que significa sus relaciones personales con sus amigos, familiares o con su entorno. Y si a eso le agregamos la falta de convocatoria del presidente a las fuerzas políticas para poder enfrentar la pandemia, su permanente hostigamiento y el nivel de polarización en el que está el país, pues no es una persona confiable para seguir dirigiendo los destinos del Perú hacia el año 2021. Ahora, ingeniero Cheput, hemos visto que había una acción sistemática, diríamos, para ir reduciendo el entorno del presidente prácticamente a un grupo casi familiar, ¿no? Entonces, donde se escucha claramente, porque estos audios revelan que él está tomando la palabra, ¿no? Y está dirigiendo la estrategia, como usted dice, para sabotear la investigación en el Congreso y también el Ministerio Público. Así que, al margen de la investigación que está siguiendo el Ministerio Público, ¿no? Y que podrán determinarse las sanciones penales o la tipificación si es que hay algún delito, lo que no se puede dejar, como usted señala, es que haya una acción política que esclarezca de una vez este tema, ¿no? Y que en realidad nos lleve a qué horizonte, ingeniero Cheput, porque ese es el tema. Y mucha gente le están tratando de generar el temor, es decir, si esto se descabeza en este momento, nos vamos todos al abismo y nos declaramos un país inviable. ¿Es tanto así? Bueno, eso es mentira, porque ya más que podemos caer, ya la incompetencia de este gobierno nos ha llevado a ser el país que tiene todos los récords en materia de muertos y en materia de pérdidas económicas. O sea, al frente del país hay un incompetente, pero ese no es el tema ahora. Ahora, no solamente es incompetente, sino que moralmente es una persona que no tiene autoridad. Entonces, ¿qué más podemos caer? Yo creo que esta es más bien una oportunidad para que se releve del mando a quien ha hecho de la mentira un estilo de comportamiento y que creo yo que históricamente cumpla nuevamente Acción Popular el rol de conducir la transición hacia un nuevo gobierno. No olvidemos, en el audio se menciona la manipulación de la Fiscalía y hay varios periodistas, entre ellos Fernando Rospigliosi y Ricardo Uceda, que han señalado que la Fiscalía está siendo utilizada con fines políticos. Si se trata de los adversarios del presidente, con todo. Si se trata de los amigotes, pues suavemente. Entonces ya el ambiente está distorsionado por culpa de Martín Vizcarra. Y tampoco olvidemos que en julio del 2018, 3 meses después de que había asumido el mandato, el propio César Villanueva dijo que Vizcarra coordinó con Keiko Fujimori el serrucho a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese momento? Lo sacaron al señor Villanueva por afirmar lo que ya había salido en una nota periodística como consecuencia de las declaraciones de la misma Keiko Fujimori. Entonces, estamos en presencia de una persona que ha llegado utilizando una serie de artificios inmorales al poder, que se ha desempeñado con gabinetes cada vez más mediocres, que no tiene poder de convocatoria y que ha puesto al Perú en una polarización como nunca en su historia, a pocos meses del Bicentenario. ¿Y vamos a continuar con alguien así? Bueno, si algunos quieren, que se continúe. Y van a ver cómo lo que significa un país con un personaje al frente que no tiene capacidad de convocatoria ni autoridad para liderarnos. Eso sería peor. Ahora, ingeniero Cheput, pero también el otro cuestionamiento que se dice para salir de este para ir por la tangente, mejor dicho, es que el Congreso no podría tomar una determinación de esa naturaleza porque es un Congreso que tampoco tiene una capacidad moral y está totalmente desprestigiado. ¿Pero por qué? ¿Porque simplemente se metió con la ONP? ¿Porque se metió con las AFPs? ¿Acaso en este Congreso hay personas que han recibido sobres en el Parlamento a escondidas? Bueno, no nos olvidemos que el Congreso del 2000 que ustedes estaban recordando era un Congreso en el cual la mitad había visitado el CIN. La mitad. Y sin embargo, a pesar de eso, tuvo el gesto político de aceptar la renuncia de Alberto Fujimori porque si no lo vacaban y conducir un proceso de transición hasta la elección de un nuevo Congreso. Es decir, que no vengan con los pretextos que van en contra de los propios hechos de la historia. Acá el Congreso tiene que cumplir con una exigencia ciudadana que es la de llegar a la verdad. Y a nosotros, personas que asumimos esto con seriedad, reflexionar sobre si le conviene al Perú 11 meses más con un individuo como Martín Vizcarra
¿O tenemos que poner al frente del país a una persona que despierte confianza como el señor Manuel Merino y que convoque elecciones generales? Esa es la encrucijada, no quién lo hace. Ese es un falso dilema. El Congreso del 2000 era un Congreso mayoritariamente fujimorista, con tránsfugas. Y a pesar de eso, condujo la transición. ¿Por qué? Porque había una ciudadanía indignada. Hoy en día, al Congreso se le cuestiona porque se mete con los intereses que defiende la señora María Antonieta Alba. No olviden que estamos en el país, y yo les agradezco la invitación, ya vivimos en un país en el cual este gobierno ha prohibido a los medios que inviten a los políticos. Hoy en día, en los grandes medios de comunicación, Canal N, RPP, solamente hay opinólogos, comentaristas de la realidad. No invitan a los políticos que podríamos cuestionar al presidente en las falsedades que dice. Se está manipulando a la opinión pública. En ese contexto vamos a ir a un proceso electoral. Y aprovecho que está ahí José para decir, en el periodo de las elecciones del 2026, la única persona que me invitó para una entrevista fue José Hernández. Y los otros medios no. ¿Por qué? Porque no nos querían en el Parlamento. Y esas son las condiciones que van a llevar al próximo proceso electoral, en el cual ya se ha desaparecido a los políticos de oposición de las señales de comunicación, simplemente para que predomine lo que dicen los consultores o allegados al gobierno. Eso no puede permanecer. Estamos viviendo entonces en una situación muy especial en la cual se amerita analizar todo en su contexto. Y cuando usted describe este escenario, ingeniero Cheput, prácticamente es como si estuviéramos nuevamente reviviendo ese tema, casi coincidente en fechas incluso, 20 años después, que supuestamente se dijo que el país ahora sí se refundaba en la transparencia y en la honestidad, volvemos otra vez a caer en estos mismos temas. ¿Cómo analiza usted eso? Por eso, bueno, en primer lugar, la historia no se repite, pero rima, ¿no? Y creo que los hechos con septiembre son realmente espectaculares, impresionantes. Y no olvidemos el siguiente mensaje que daba el maestro y mi querido amigo ya desaparecido Valentín Paniagua. Quienes más hablan de lucha contra la corrupción son los más corruptos. ¿Quién ha escuchado alguna vez decir a Paniagua, yo no soy corrupto? Nadie, porque no necesitaba decirlo. Sin embargo, escuchamos a los expresidentes perseguidos por la justicia, a Martín Vizcarra, yo soy el paladín de la lucha contra la corrupción, y pone a los amigotes, a las amigas, se mete con el Poder Judicial, desaparece a la oposición, tiene medios sobones y periodistas sobones, y no quiere acudir al Congreso. Esa es la persona que nos está gobernando. Entonces, yo creo que hay que confiar en lo rotundo que es la historia y permitir que el Congreso lleve adelante su labor y que analice bien los hechos. Si los hechos ameritan la vacancia, pues tiene que ir la vacancia. Y si los hechos no son consistentes, eso se sabrá con el peritaje, bueno, se tendrá que seguir con este señor al frente. Pero lo que sí debe quedar claro es que esto es un hecho político gravísimo, muy grave. Y ya el propio presidente de la República ha generado un clima en el cual su permanencia en el cargo debilita las instituciones. Más que vacancia, Martín Vizcarra debería pensar en renunciar, porque él definitivamente no tiene autoridad moral para seguir al frente del Perú. Ingeniero Juan Cheput, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Lo hemos escuchado en distintos puntos del territorio nacional. Le agradezco la gentileza. Un abrazo. Muchas gracias. Muy malo. Buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.